María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:22 de la mañana. El ajedrez de la política en Colombia se sigue moviendo. Juan Carlos Pinzón oficializó su participación en la gran consulta. Desde hace semanas, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos venía hablando con los precandidatos de esta consulta para manifestarles el interés de integrar esta coalición. Ese último encuentro fue esta semana para manifestarles, y allí se cocinó ese aterrizaje político que da un viraje en la carrera por la presidencia de Colombia. Pinzón, que tiene el aval de oxígeno de ese partido de Ingrid Betancourt, se medirá en la gran consulta por Colombia con otros 7 candidatos o precandidatos a la presidencia. Allí está Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y David Luna. De estos 8 candidatos que se van a medir en la consulta el próximo 8 de marzo, y quien sea elegido va a recibir el apoyo por todos los otros en la primera vuelta para enfrentar a la izquierda, que hoy está liderada por Iván Cepeda. De los 9 candidatos que estarían en esa coalición, solo Pinzón, Valencia y Galán ya cuentan con aval político, aunque se espera que aterricen allí eventualmente el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 24 minutos, y este día es importantísimo para el bolsillo de millones de colombianos, porque hoy a las 6 de la tarde el DANE va a revelar el dato de inflación para Colombia en el mes de diciembre y también el dato consolidado de todo el año pasado, insumo base y dato clave para otro montón de alzas y para ajustar una enorme cantidad de bienes y servicios en el país, adicionales a los que ya vienen subiendo por culpa del salario mínimo, con los analistas anticipando un índice de precios al consumidor, un IPC, que pudo estar cercano al 5.2% durante el año anterior, cifra de partida para el reajuste de los arriendos, por ejemplo, que por ley están atados al IPC, para el reajuste también de los peajes en el país, igualmente atados a la inflación, pasajes intermunicipales que se ajustan con el IPC, servicios públicos, acueducto, aseo, alcantarillado, agua, luz y gas, que se incrementan con base en la inflación, aunque en el caso del gas con tarifas más altas por el aumento de las importaciones. También están atados al IPC, a ese dato de inflación, las matrículas de educación privada, que se ajustan generalmente en los meses de enero y de septiembre, que son los momentos clave tanto de colegios como también de las universidades. Índice de precios al consumidor, costo de vida o sencillamente carestía, cuyas expectativas para este año son de hecho mucho peores, con cábalas que lo unifican por encima del 6%, es decir, el doble de la meta del Banco de la República, que ya no va a poder bajar tasas y que seguramente tendrá que dejarlas quieticas en el 9.25%, y ante el efecto boomerang que va a causar sobre el resto de precios el aumento desmedido del 24% del salario mínimo. Un crecimiento del costo de vida que viene y que ha estado jalonado el último año por cuenta de los alimentos. De hecho, con alzas en los perecederos y de manera muy particular aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomates, que podrían llevar la inflación anual de los alimentos en el país al 6.36%. Sin embargo, todo con la fortuna de tener ahora un dólar barato, un dólar que se mueve alrededor de los 3.700 pesos, lo cual ayuda también a quitarle presión al costo de vida, y toda vez que el 30% de la canasta familiar viene por cuenta del alza también de los importados. Esto, mayores precios, eso sí, para todos, que además ahora se gustan para unos pocos que van a tener aumentos en sus carros, quienes tienen carros de lujo a diésel o quienes también tienen camionetas que funcionan con ese tipo de combustible, porque para ellos se acaba el subsidio que daba el gobierno, algo que en materia de finanzas públicas no es gran cosa, es apenas un medio pañito de agua tibia, porque el gran gasto de ese subsidio es en el transporte público y el subsidio que se usa para tanquear camiones y vehículos de carga en el país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 27 minutos. El próximo mes, en febrero, podrán empezar las obras de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Bogotá. En las últimas horas, la ANLA, como autoridad ambiental en Colombia, le entregó la licencia al proyecto de ampliación de la autopista norte, por lo que el gobierno nacional dio luz verde a esta obra que espera resolver parte del problema de conexión entre Bogotá y municipios de Cundinamarca en la Sabana. La licencia es para la ampliación de la autopista norte entre calles 191 y 245, un proyecto que necesita una inversión de 1.8 billones de pesos porque será la ampliación de 5.8 kilómetros de esta carretera, de esta vía, de esta autopista. Una autopista que pasará de tener 6 a 12 carriles, es decir, cada sentido tendrá 5 carriles mixtos y 1 para el uso exclusivo de buses de Transmilenio. Pero no solo son los carriles, también se contempla que cada costado tenga ciclorrutas y andenes de 3 metros cada uno. Se tiene además que garantizar la conservación, esa conectividad de la fauna, la flora y el agua de la cordillera de los Andes, los humedales, el río Bogotá y, claro, la reserva Tomás van der Harmen. El proyecto fue adjudicado en el año 2022, es a una APP privada y la primera solicitud de esta licencia ambiental había sido archivada, pero ahora la ANLA la aceptó, la concedió en un documento que tiene 400 páginas. Eso sí, la ANLA pone condiciones a esta concesión ruta Bogotá Norte. Tiene que proteger ambientalmente hablando, sobre todo los humedales Torca y Guaymaral, para conservar la fauna, la flora y sobre todo el cauce de aguas, que no vayan a inundar otra vez la autopista norte y menos proyectos de infraestructura, especialmente de vivienda que se hacen alrededor de la vía. Por ejemplo, tendrá que elevarse la autopista misma 4.4 metros y construir pasos de agua y sobre todo garantizar el paso de la fauna que sigue en la zona. Un último dato, la obra va a beneficiar más de 6 millones de personas y generará 30.000 empleos para al final reducir en 45 minutos los tiempos de viaje. Esta obra, que hace parte de proyectos de movilidad de la Sabana, junto al tren de Zipaquirá, la conexión de la troncal de los Andes y la doble calzada Subacota. Mañanas Blue. 7 de la mañana, 45 minutos. La juventud colombiana está más conectada que nunca, pero paradójicamente más sola, más ansiosa, más fragmentada en su interior. Al menos eso dicen las estadísticas. Más del 75% de los jóvenes entre 18 y 24 años han enfrentado algún problema de salud mental como ansiedad o depresión. Sí, y lo hacen en una proporción mayor que en otros grupos etarios de nuestro país. Y esas cifras, la verdad, no son abstractas, no son números fríos como algunas veces las vemos. Son personas concretas, son rostros, son familias, son relatos históricos, son futuros que se tambalean. Autores como el psicólogo social Jonathan Haidt, autor del libro La generación ansiosa, han señalado con claridad la influencia que tiene la tecnología en este tipo de situaciones. En particular, el uso excesivo de las redes sociales, que no solo transforma la manera de comunicarnos, sino que incide directamente en cómo los jóvenes se perciben a sí mismos y cómo miran a los demás. Por eso creo que hay que decirlo con honestidad. Las redes sociales no son intrínsecamente malas. Yo sé que han acercado personas, han dado voz a quienes no la tenían y han servido como herramientas de educación y de movilización. Todos los días lo vemos así. Pero hay un problema. Y el problema aparece cuando dejan de ser instrumentos y se convierten en amplificadores de inseguridades, de comparaciones y también de ansiedad. La lógica de los me gusta, la exposición constante de vidas idealizadas, de embustes, la necesidad de estar siempre presente y siempre visible, termina debilitando algo esencial, algo fundamental para poder vivir sanamente, la autenticidad y la profundidad del encuentro humano. En Colombia, muchos jóvenes viven inmersos en una cultura digital donde la rapidez supera la reflexión y donde la cantidad de contactos reemplaza de verdad la calidad de las relaciones. Las plataformas condicionan la autoestima, alimentan la sensación de juicios permanentes y de alguna manera silenciosa instalan un patrón de comparación que va erosionando la identidad y va golpeando la autoestima. Ojo,
No se trata de demonizar la tecnología, pero sí de colocarla en su justo lugar. La comunicación auténtica no es instantánea ni superficial. Nace de escuchar con atención, de hablar con presencia, de comprender al otro más allá de una pantalla, de compartir emociones sin filtro que realmente terminan distorsionando lo que sentimos y también lo que pensamos. Por ello creo que es necesario hacer pausas y tener ayunos digitales y aprender a decir hasta aquí.